Buen día, estimados estudiantes. Este es el video número 2 de la materia Máquinas Eléctricas 2. En la clase número 5 estamos viendo algunos problemitas de transformadores y nos quedamos en el inciso A de un problema que dice: un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 en una fuente y 60 Hz que suministra potencia a una carga que tiene una impedancia de 4 más J3 ohms a través de una línea de transmisión de impedancia de Z de línea 0.18 más 0.24 ohms, J ohms. Ya encontramos el inciso A, cuál es el voltaje de carga y cuál sería la pérdida de transmisión. En este caso, sin transformador. ¿Ok? Sin transformador, sale que el voltaje de carga sería de 453.65 con un ángulo de 0.92 grados volts, y la pérdida de línea, que sería esto, potencia de línea, es igual a carga de línea al cuadrado por la resistencia de línea. Entonces me queda que es de 1481.34 watts. Esta es la pérdida de línea. El inciso B me dice: suponga que un transformador elevador de 1 a 10, ok, se coloca aquí. Voy a marcarlo por lo interesante. Vamos a ponerle otro colorcito. Lo interesante aquí dice que el primer transformador elevador de 1 a 10, ok, es la relación que hay. Se coloca en el extremo del generador de la línea de transmisión, o sea, en el lado izquierdo. Ahí está el generador, en el lado izquierdo. Y que un transformador reductor de 10 a 1, para reducirlo al original, se coloca en el extremo de la carga de la línea de transmisión, o sea, se coloca en el lado derecho. Ahorita vamos a ver la figura. ¿Cuál será el voltaje de la carga y cuál será la pérdida en la línea de transmisión? Vamos a ver el diagrama. Entonces, ahora le vamos a poner dos transformadores. Tengo un transformador elevador, ok, que sería este que está aquí. Transformador elevador. Que sería este, que aquí lo llaman como T1. Ok, aquí lo llaman T1, el transformador con una relación de 1 a 10. ¿Sale? 1 a 10. Y tenemos nosotros un transformador reductor. ¿Ok? Que aquí lo llaman como T2, con una relación de 10 a 1. Y voy a tener una corriente del generador. Tengo yo una corriente de línea. ¿Ok? Una corriente de línea que estaría aquí. Tengo, voy a marcarlo, una corriente del generador. Tengo una corriente de línea. Tengo una corriente de carga. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo también una resistencia, un resistor. Tengo aquí un inductor. Y tengo lo que es el voltaje de la fuente o del generador. Y tengo la impedancia de carga. Lo que vamos nosotros a encontrar en este caso, que no tengo, es el voltaje de línea. Ok, bien, vamos a hacer unas conversiones por aquí. Hace un momento, bueno, en el video pasado dijimos que hay unas técnicas cuando tengamos un transformador. Dice: si un circuito contiene un transformador ideal, como en este caso, la forma más fácil de analizar los voltajes y las corrientes del circuito es reemplazar la porción del circuito en un lado del transformador por un circuito equivalente con las mismas características terminales. Una vez que se ha sustituido el circuito equivalente en uno de los lados, se pueden encontrar los voltajes y la corriente del circuito nuevo sin el transformador. En la porción del circuito que no se reemplazó, las soluciones que se obtengan serán los valores correctos de voltaje y corriente del circuito original. Y luego la relación de las vueltas del transformador se puede utilizar para determinar los voltajes y corrientes del otro lado del transformador. El proceso de reemplazar a un lado del transformador por su equivalente al otro lado del nivel de voltaje se conoce como referir al primer lado del transformador.
Ok, vamos a analizar qué es lo que nosotros tenemos que hacer primeramente. Ok, aquí tenemos una imagen, aquí la voy a colocar aquí abajito. Y vamos a explicarla. Déjenme nada más acomodarla por aquí. Okay. Aquí tengo esta imagen, ¿ok? ¿Qué me dice esa imagen? Esta la vamos a subir, que la vamos a necesitar más adelante. Aquí nosotros en esta imagen podemos ver que ya vamos a sustituir un transformador en uno de los extremos. ¿En cuál extremos? En el extremo derecho, donde está la carga, en el transformador, en el transformador reductor. Ahí vamos a transformarlo o vamos a sustituirlo por un circuito equivalente. ¿Ok? Por eso está esa imagen así partida, y quitamos el transformador y ponemos un circuito equivalente. Vamos a ver los valores, ok. Tenemos aquí entonces el voltaje, que es el mismo, la corriente en el generador, tenemos la relación de 1 a 10 de transformación, tenemos una corriente de línea, tenemos también lo que conocemos como una resistencia y un inductor, que va a ser la impedancia de la línea, esos dos elementos, y tenemos una impedancia, como dijimos que se comentaba, eh, dijimos por aquí, se me fue el nombre, habíamos dicho, era esta impedancia aparente, ¿ok? Impedancia aparente. Vamos a ponerla por aquí para que no, no se me olvide. Impedancia aparente. Vamos a ver cómo obtenemos ese valor de impedancia aparente, porque aquí ya nos lo da el diagrama. Pero si no lo obtuviéramos, ¿cómo la obtenemos realmente? Bueno, vamos a analizar entonces. Vamos a agarrarla aquí. El valor de la impedancia, ¿ok? El valor de la impedancia de la carga, cuando se refleja en el sistema de transmisión, me va a quedar, dijimos, que Z aparente, aquí lo dijimos, ok, vamos a ver por aquí. Aquí dijimos que vamos a estar utilizando que la impedancia aparente es igual a la relación de vueltas al cuadrado por la impedancia de la carga, ok. Quedaría entonces, a impedancia aparente va a ser igual a la relación o al factor de transformación por la impedancia de la carga. Vamos a ponerle valores, ¿no? Vamos a ponerle nombre. Este de aquí sería factor de transformación, para que no nos perdamos luego con estos conceptos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles serían los pasos? Eliminar el transformador 2, que ya lo hicimos, refiriendo la carga al nivel de voltaje de la línea de transmisión. Y el paso 2, eliminar el transformador 1, refiriendo los elementos de la línea de transmisión y la carga equivalente al voltaje de la línea de transmisión del lado de la fuente. Aquí primero hicimos con el transformador 2, lo eliminamos y vamos a calcular el circuito equivalente, y luego vamos a tener que eliminar el transformador 1 para hacer un circuito equivalente como si fuera sin transformador. Ok, espero que me hayan entendido. 1. Sustituimos el transformador de la derecha, sacamos el circuito equivalente, luego agarramos el transformador de la izquierda, hacemos un circuito equivalente de todo como si fuera como el inciso A, sin transformador, y hacemos los cálculos. A grandes rasgos, eso es lo que tendríamos nosotros que hacer. Vamos a ver. Tenemos esta fórmula, ¿ok? Tenemos nosotros que la relación de vueltas A sería de 10 a 1. Aquí, ¿ok? En el transformador 2 dijimos que la relación de vueltas es 10 a 1. Entonces aquí A es 10 entre 1. Ok, sería 10. Entonces podemos poner que sería como 10 sobre 1 al cuadrado. Y la impedancia de carga, dijimos en el problema, nos dice que la impedancia de carga es 4 más J3 ohm. Ok, vamos a ponerlo 4 más J3 ohm.
10 al cuadrado sería 100. 1 al cuadrado sería 1. Ok. Aquí sería 4 más J 3 ohm. Multiplicamos entonces 400 por 4, 400 más, y multiplicamos lo otro, 100 por 3 sería J 300 ohm. Y ahí ya obtenemos nosotros lo que vamos a conocer como Z de carga o impedancia aparente de carga. Z aparente de carga. ¿Ok? Ya la tenemos, ¿ok? Esta impedancia es equivalente para el nuevo sistema sin el transformador 2. ¿Ok? Esta impedancia es equivalente para el nuevo circuito o el nuevo sistema en el transformador 2. Por lo que yo puedo decir que la impedancia equivalente en un circuito, nos acordamos que en un circuito para sacar, si tenemos todo en serie como está ahí, tenemos podemos tomar que tenemos los elementos en serie, tanto el resistor como el inductor como el circuito equivalente están en serie y tenemos impedancia ahí, podemos hacer la suma, que va a ser la Z de la línea más la Z aparente de carga, que es la que encontramos, ¿no? ¿Cuánto es la Z de línea? Bueno, la Z de línea, vamos a ver cómo nosotros obtenemos. Dijimos que era 0.18 ohm más J 0.24 ohm. Aquí lo podemos poner así, 0.18. Ahí estamos. ¿Sale? Más la Z de carga, que sería 400 más J 300 ohm. Ahí tenemos eso. Por lo tanto, la Z equivalente en este caso sería la suma, ¿no? La suma de los módulos con lo complejo. 0.18 más 400, 400.18. 0.24 más 300, 300.24. 300.24. Aquí me falta siempre, me falta la J. Sería J 300.24. Y esto ya sería ohm, ¿no? Lo vamos a encerrar ahí. Ya tenemos nosotros la impedancia equivalente. ¿Ok? Vemos que para encontrar el voltaje, porque es lo que tenemos que encontrar, el voltaje de carga es igual a la corriente de carga por la impedancia de carga, ¿no? Dijimos en el video pasado. Entonces tenemos que encontrar la corriente de carga, que es igual a la corriente de línea. Vamos a ver si es igual, vamos a ver qué podemos nosotros encontrar aquí. Tenemos entonces este elemento que está en triangular, ¿ok? Nos acordamos que lo tenemos que convertir en polar. ¿Cómo lo convertimos en polar? Ah, pues agarramos y sacamos el módulo. Nos acordamos que esto es A y nos acordamos que este valor es B, ¿ok? Sería entonces 400.18 al cuadrado más 300.28, 24, perdón, al cuadrado. Tenemos nuestra calculadora por aquí. Aquí está nuestra calculadora. Y tenemos una raíz. 400.18 al cuadrado más 300.24. Y esto también va a elevado al cuadrado. 500.28. Vamos a ponerle por aquí. 500.28. 500.28. Y tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 300.24 sobre 400.18. Tenemos por aquí, disculpen por la música, pero estos vecinos están alegres el día de hoy. Espero que no les moleste o que no se escuchen mucho. Tenemos 300.24, 400.18, serían 36.87, ¿ok? 36.87 grados.
Por lo tanto, la Z equivalente, voy a ponerle por aquí, la impedancia equivalente del circuito equivalente sería 500.28 con un ángulo de 36.87 y esto sería ohm, ok, y aquí ya tenemos nosotros el primer resultado que necesitamos porque ya encontramos parte del circuito equivalente que vamos a cerrar para subrayar que no se nos pierda más al rato. Ahí estamos, ok, ya tenemos eso, sumamente sencillo. La impedancia total sería la impedancia equivalente, ahora se refleja a través del transformador 1 al nivel de voltaje de la fuente, como dijimos, ¿no? Bueno, ya que tenemos eso, podemos nosotros ahora vamos a ver qué podemos nosotros realizar por aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ocupar la otra imagen que tenemos por acá arriba. Aquí tenemos la otra imagen, me la voy a llevar y vamos a analizarla, ok. Ya tenemos la impedancia entonces del circuito equivalente, ¿sale? Ahí estamos, vamos a ver. Ahora sustituimos nosotros el lado derecho, izquierdo, perdón, el lado izquierdo, el transformador 1, ahora lo sustituimos igual, ok. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ahora otro elemento, ok, un sistema con la carga y la línea de transmisión referida al nivel de voltaje del del generador, ok. Tenemos esos valores como circuitos equivalentes, ¿sale? Por lo que tenemos un voltaje de entrada, un generador de 480, una corriente del generador, tenemos una nueva resistencia con un valor más pequeño y tenemos una inductancia mucho más pequeña. Vamos a ver de dónde salen todos esos valores y por qué se reducen. Ok, entonces nosotros ya quitamos ahora el transformador 1 y creamos este circuito equivalente. Vamos a ver de dónde salen esos valores y por qué se modificaron el valor de la resistencia y el valor de la inductancia, porque se hicieron más chiquitas, porque ahora el Z de la carga sale diferente. O sea, ya nosotros le damos cuenta, tiene dos comillas, Z prima carga, ok, es una Z prima carga. Vamos a ver por qué sale eso, ok. Bueno, tenemos nosotros que la Z, como dijimos que se llamaba aparente equivalente, nos acordamos que tenemos que encontrar la Z aparente equivalente, va a ser igual a al cuadrado, a la relación que va a tener por la Z equivalente que yo encontré, ok. Nosotros vemos que en el transformador 1 su factor de transformación, o su factor de transformación, su relación de transformación es de 1 a 10. Ok, de 1 a 10. Yo sé que la Z equivalente sería la Z de línea más la Z aparente de carga. Y esta Z aparente de carga yo la encontré acá arriba, ¿no? La Z aparente de carga, aquí está, que es 400 más J300 ohm. Entonces, la Z aparente equivalente sería de esto, sería A cuadrado Z equivalente y sería esa fórmula de ahí. Entonces solamente sustituimos, ¿no? Sustituimos valores, la relación de transformación sería 1 a 10 al cuadrado. Aquí sería Z de línea, dijimos que era 0.18 más J 0.24. Esta es la Z de línea original, la que teníamos nosotros, ¿no? Ahí está la Z de línea, ahí está señalado. Pues la ponemos ahí. Pero esto se tiene que sumar a la Z de carga, que serían 400 más
3 más 3J, 300 ohms. Ok, entonces aquí solamente hacemos la suma, ¿no? Aquí hacemos la suma, entonces sería Z aparente equivalente, sería 1/100, porque un décimo elevado al cuadrado es 1/100. Aquí quedaría 400.18 más 300.24, y esto sería J, ¿no? Ahí está. Ahora si dividimos todo entre 10, entre 100, perdón, si dividimos 400 entre 100, me queda igual a 4.0018 más J. Si lo dividimos esto entre 100, sería 3.0024, que es lo mismo que esta, ¿no? Es prácticamente la misma carga original, ¿ok? La misma carga original. ¿Por qué? La misma impedancia original. ¿Por qué? Porque estamos reinvirtiendo la transformación que hace el transformador. Primero lo eleva y luego lo reduce, ¿ok? El primero es un elevador y el otro es un transformador, ¿vale? Un elevador y luego un transformador, por lo que ahí tenemos esto. Esto de aquí es la Z equivalente. Ahora lo tenemos que convertir a triangular a polar, ¿sale? De triangular a polar. Tenemos este elemento, ya lo sabemos nosotros convertir, que prácticamente tenemos aquí el módulo. Vamos a ponerle el módulo. Sería 4.0018 al cuadrado más 3.0024 al cuadrado. Y esto sería aproximadamente 5.0028. Aproximadamente. Y el ángulo sería tangente a la menos 1 de 3.0024 sobre 4.0018. Esto sería 36.87 grados. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que este circuito de aquí, esta Z equivalente, Z aparente equivalente sería 5.0028 con un ángulo de 36.87 grados. Ok, esa sería la Z equivalente ya en polar, Z prima equivalente. Ok, sabiendo eso, nosotros sabemos que la corriente de la carga, del generador, perdón, es igual al voltaje, ok, sobre, en este caso, la impedancia. El voltaje de la fuente sería 480, 0 grados volts. Y la impedancia sería esta que encontramos, ok, sería la Z prima equivalente, que sería 5.0024 con un ángulo de 36.87. Lo que tenemos entonces que dividir 480 entre 5.0024 y el ángulo pues se resta, ¿no? Menos 0.87. Agarramos nuestra calculadora por aquí, vamos a ver por dónde. Aquí está esta calculadora. 480 entre 5.0024, 95.95, si no me equivoco, sí, 95.95, 95.95 con un ángulo de menos 36.87 grados. Y esto sería amperes. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos. Ya tenemos la corriente de la carga, que si nos acordamos, para encontrar el voltaje de la carga, necesitamos la corriente de la carga y la Z de la carga, la impedancia de la carga. La impedancia de la carga ya la tenemos, ¿ok? Ya la tenemos, la impedancia de la carga. Nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Encontramos nosotros y sabemos nosotros, ¿ok? Que
que I de línea, la I de línea va a ser igual a I de carga. Dijimos, ¿no? Y esto va a tener una relación. Yo sé que que esto se genera con el número de vueltas en el primario por la carga o por la corriente del generador, y la corriente de la carga va a ser igual al número de vueltas en el secundario por la corriente en el secundario. Por lo tanto, la I de línea va a ser igual, a ver, vamos a poner por aquí, esta es I de línea, perdón, I de línea, ok, por lo que la I de línea va a ser igual a esto de aquí, que es, pues el número de vueltas en el primario del transformador 1 entre el número de vueltas del secundario en el transformador 1 por la corriente del generador, ¿ok? Por lo que la relación que hay en el transformador 1 es 1/10. Y la corriente de carga, aquí está, del generador sería 95.95 con un ángulo de menos 36.87 grados amperes. Si lo dividimos, esto me queda como 9.595 con el mismo ángulo. El ángulo no se ve afectado. Y esto sería amperios. Y esta es la corriente en la línea. Ahora podemos nosotros encontrar la corriente de la carga con el transformador 2. Ok, aquí encontramos la corriente de la línea. Dijimos que era igual, pero no, aquí en este caso no es igual. Aquí vamos a encontrar ambas. Ok, porque hicimos circuito equivalente, sí es cierto. No, no son iguales, aquí no son iguales esos. En el anterior sí, cuando no hay transformador sí, pero aquí no son iguales. Esto usando el transformador 1. Aquí vamos a usar transformador 2, vamos a encontrar I de carga. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, tenemos la misma relación. El número de vueltas del primario del transformador 2 por la corriente de línea va a ser igual al número de vueltas del secundario del 2 por la corriente de la carga. Ok, es prácticamente esto, pero ahora con el transformador 2. ¿Sale? Por lo que I de carga, que es lo que me interesa, va a ser igual a la relación de transformación por la I de línea. La I de línea la acabo de encontrar. La transformación sería 10/1. Ok, la relación de transformación del transformador 2. Y este sería 9.595 con un ángulo de menos 36.87 grados amperes. Si hacemos esto, volvemos al original, ¿no? Al 95.95 con un ángulo de menos 36.87 grados amperes. Y esta es la corriente de la carga o corriente en el final por la transformación que hay. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ver cuál será el voltaje de la carga. Ya tengo lo que yo necesito. ¿Cuál será el voltaje de la carga que me dicen? Bueno, vamos a encontrar voltaje de carga o en el lado de la carga. Sabemos que el voltaje de la carga va a ser igual a corriente de la carga, que ya la encontré, por la impedancia en la carga. ¿Cuál es la corriente de la carga? 95.95 con un ángulo de menos 36.87 grados amperios. ¿Y cuál es la impedancia de la carga? La impedancia de la carga sería de 5 grados, ok, que sería la Z equivalente,
5 grados con un ángulo de 36.86 grados. Ok, Z de la carga. Vamos a por aquí. Aquí tenemos Z de la carga. ¿Vale? Que sería este 5, 36.86. Sería esta de aquí. ¿Sale? Que es lo del lado de la carga. Por lo que si yo multiplico 95.95 por 5 sería 479.7 con un ángulo de menos 0.01 y sería volts. Ok, un ángulo más pequeñito que sin transformador del ejercicio 1, ¿no? El ejercicio 1 tendría con un ángulo de, si no me equivoco, 0.09, 0.92 negativo y un poquito más de voltaje. 479, el otro era 453. Ok, entonces tenemos aquí que este sería el voltaje en la carga o en la parte final de nuestro elemento. Ahora la pérdida que va a haber. ¿Cuál sería la pérdida? Dijimos que va a ser la corriente en la línea al cuadrado por la resistencia de la línea. La corriente de la línea dijimos que la tenemos acá arriba, que sería de 9.595 amperios al cuadrado, y la resistencia de la línea original es 0.18, ok, y sería igual a 16.56 watts. Entonces nosotros tenemos menor pérdida utilizando transformadores. Vamos a tener menor pérdida de potencia, ok. Notamos que al elevar el voltaje de transmisión del sistema de potencia se reducen las pérdidas. Al haber esta transformación se reducen las pérdidas de transmisión casi 90 veces, porque la pérdida, la que calculamos al principio en el sistema sin transformador o sin transformación, nos salió en el video 1 que era de 1481.74. 1481.74, creo que era por ahí. Ahorita tenemos 16.56. Me sale 89.46, casi 90 veces. Ok, casi 90 veces se redujo la pérdida. Además, el voltaje de la carga cayó mucho menos en el sistema con transformadores en comparación con el sistema sin transformadores. Cayó mucho menos. La caída del otro es 453. Tenemos nosotros, si nos damos cuenta, el voltaje de la fuente o el voltaje generado era de 480 con un ángulo de 0 grados. Este es el valor inicial que te está dando el generador. Aquí tú tienes un voltaje en la salida de 479.7. Ok, tienes un voltaje en esta parte. En esta parte tienes un voltaje de 479.3 de 480, o sea, no hubo tanta pérdida. Mientras que en la anterior era 453.65, sí hubo una pérdida mayor, casi 27, 26 volts. Aquí hubo pérdidas 0.7 volts, o sea, casi nada, ¿no? En cuanto al generador. Aquí nosotros podemos ver que los sistemas de potencia reales generan potencia eléctricas a voltajes dentro de un rango de 4 a 300 kilovolts. Luego se usan transformadores elevadores para subir el voltaje a un nivel mucho mayor, por ejemplo a 500 kilovolts, para transmisiones largas, y transformadores reductores para reducir el voltaje a un nivel razonable para distribución y uso final. Y es por eso que es más efectiva el voltaje con la transmisión y distribución en sistemas con transformadores. Ok, por eso ponen transformadores reductores y de aumento, y hay menos caída de voltaje en la salida y menos pérdida
de potencia. Y ahí lo vemos con este sencillo ejemplo. Ok, chequenlo y nos vemos en el siguiente video, en la clase número 3.